Vamos al punto y después finalizamos algunas otras cuestiones, que es el tema del bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quiero comenzar con algo, ¿sí? Con una cita que yo ya he presentado en otra oportunidad, pero que muchos han tomado sin comprenderla realmente lo que dice, o algunos ni siquiera prestan atención a esto, ¿sí? En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 651, dice: ahora digo a todos los que abrigan el deseo de recibir la verdad, os digo, no deis por cierto los informes infundados respecto a lo que la hermana White ha hecho, dicho o escrito, ¿sí? ¿Por qué está diciendo esto? Claramente porque como ocurría en los tiempos del apóstol Pablo, ocurría en los tiempos de la hermana White. Habían gente, ¿sí? Lo podemos ver en la escritura de forma clara y contundente, ¿sí? Vamos a poner acá en pantalla, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, ya de los tiempos del apóstol Pablo estamos hablando de este tema. Imagínense también en los tiempos de la sierva de Dios, ¿sí? Había algunos que estaban diciendo: no, ¿sabes qué? Tengo una carta que me mandó la hermana Joy la semana pasada y dice exactamente lo que esa persona quiere escuchar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la sierva de Dios? Si deseáis saber lo que el Señor ha revelado por medio de ella, leed sus obras publicadas, ¿sí? ¿Cuáles son sus obras publicadas? Bueno, estaremos hablando a continuación de esto. Si hubiere algunos puntos de interés con relación a lo que no haya escrito, no os apresuréis. No diga, sí que es rechazado. No os apresuréis a percibir e informar algo como si ella lo hubiese dicho, ¿sí? Algunos me dijeron, con lo que hice el comentario de la vez pasada en el video Elena de White y el espiritismo trinitario, de que yo no creo y rechazo citas de la hermana White. No es ese el mensaje, sino que antes de analizar un manuscrito, un discurso, un extracto, veamos primero sus obras publicadas, ¿sí? ¿Y cuáles son sus obras publicadas? Y me parece, yo digo, que no habría ni siquiera que hacer una explicación de esto, me parece que es lo más lógico, pero como algunos tienen todavía esa cuestión, vamos a verlo en particular. Abajo dejo una página web para que ustedes busquen, ¿sí? Un gráfico que armé. Perdón, un gráfico que rediseñé. El gráfico no lo armé yo, lo armó otra persona, pero rediseñé para ser claro en este punto en particular, que habla con respecto al desarrollo de los libros de Elena de White, ¿sí? Ustedes buscan desarrollo histórico de los libros de Elena de White, el gráfico en verdad presente, y les va a aparecer esto, ¿sí? Sumado a ver si lo puedo poner ahora en pantalla. Bueno. Vamos a ver qué ocurre ahora, porque no lo tenía preparado. A ver. Ahí estamos entrando a verdad presente, ¿sí? Lo voy a hacer en vivo con ustedes. Ahí tenemos la página, ¿sí? Bueno, ahí lo tengo un poco torcido. A ver. Ahí está. Ahí lo van a ver un poquito mejor. ¿Qué es lo que dice la sierva de Dios con respecto a este punto? ¿Sí? Y acá lo dejamos por ahí un poquito más claro. El gráfico fue realizado por Silvia de Roger, ¿sí? Ahí lo dejé bien claro. Y analizo este punto en particular. Y ustedes pueden buscar, estos son solamente los libros, no son todas las obras publicadas. Pero, como aparece también en español, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a poner acá en español. Ahí aparece, bueno, contenido, ¿sí? Estaba leyendo recién primeros escritos. Van a ver que
les aparece en el programa las fechas, ¿sí? 1993, El Camino a Cristo, 1999, El Colportor Evangélico, y estas son las ediciones más recientes en español. Pero nosotros no debemos guiarnos por las fechas en español, porque obviamente la Sierva de Dios no escribió en español y no es la primera publicación. Deberíamos remontarnos a la publicación, ¿sí? A esas obras publicadas en los tiempos de la hermana White. Que esté publicada en un libro no significa que Elena de White haya estado de acuerdo con ese libro. No significa que esté mal. Pero tengamos en cuenta esto. Que esté publicado en un libro solamente indica, ¿sí?, de que lo han compilado. Nada más. Ahora, cuando la Sierva de Dios dice obras publicadas, se está refiriendo, vamos al inglés. Yo acá puedo ir al menú principal, ir a la parte de inglés. Me he ido a la Biblia, acá está, Elena de White, abrimos los libros y acá nos vamos a dar cuenta, lo mismo que estaba poniendo en internet, las fechas. La Sierva de Dios vivió entre el año 1827 y 1915. Entonces, todos los libros que fueron publicados durante el tiempo en vida de la hermana White, ya sean los libros, ¿sí? 1911, Hechos de los Apóstoles. Bueno, acá tenemos otras publicaciones que no son conocidas en español. Este sí, que es Palabras de Vida del Gran Maestro, Lecciones Objetivas de Cristo, sería en inglés, escrito en el año 1900, La Temperancia Cristiana y la Higiene Bíblica. Otros libros, por ejemplo, El Colportor Evangélico, 1920. Este fue publicado con posterioridad a la muerte de la hermana White. Ni ella estuvo de acuerdo con esa compilación, ni estuvo de acuerdo con el orden de las citas. No significa que las citas no sirvan y sean buenas, pero hay que tener en cuenta este principio, que si queremos saber lo que la Sierva de Dios dijo, debemos ir a sus obras publicadas, ¿sí? Consejos para padres, maestros y estudiantes, 1913. Bueno, en la página web yo lo marqué todo, para que ustedes, después si quieren ver una por una, ¿sí?, ahí encuentran todas las obras. Por ejemplo, acá está Profetas y Reyes, que fue publicado post-mortem, en 1917, que es el único de los libros publicados de la serie del Gran Conflicto posterior a la muerte de la hermana White, ¿sí? Pero acá hay una historia de la cual no me voy a remitir en este momento. Vemos la cantidad de publicaciones, ¿sí? Acá llegamos hasta el final de los libros. Solamente en libros. Estoy hablando de lo que está en inglés y de lo que está en el software, ¿sí?, que nos permiten utilizar. Y luego, sin contar, por ejemplo, periódicos, ¿sí? Estas también son obras publicadas porque ha salido por una imprenta. Entonces, libros, periódicos, ¿sí?, panfletos, que son estos folletos, también fueron obras publicadas. Siento a veces una pérdida de tiempo, tener que explicar cosas tan básicas, pero es necesario porque algunos dicen, ¿y cuáles son? Bueno, para que no quede ninguna duda y después nadie diga, no, tengo un manuscrito. ¿Es una obra publicada? No. Y ahora vamos a ver eso al final de todo, porque hay muchas citas interesantes que podemos utilizar, pero teniendo en cuenta lo siguiente, ¿sí? Ese principio, ¿lo repite en una obra publicada? Y si no, guarda, atención. Todos los manuscript release son obras post-mortem, ¿sí? Son manuscritos que fueron escritos claramente, hay fecha del año 1800 y pico, 1900, ¿sí?, en tiempos de la hermana White, pero ese escrito ¿fue publicado en un libro o en un folleto o en un periódico? Esa es la gran pregunta. Aún cuando nos encante la cita de Manuscript Release, tomo 14, página 23, que habla de que el Espíritu Santo es Cristo mismo, desvestido de su personalidad, independiente de ella. Así como aceptamos una frase como esta, si aceptamos ese principio, tenemos que aceptar todas las otras que no están de acuerdo con ese principio. Hay frases que claramente van una en desmedro de la otra. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, la Sierva de Dios lo dejó bien en claro. No recurrir a estas o sermones, ¿sí? Porque uno citaba sermones y me pareció gracioso, ¿sí?, que la forma de explicar que era de la hermana White y que fue publicado es porque salió en un texto de 1994. Sí, claro, fue publicado en un libro, mi amigo y mi amiga. No estoy en desacuerdo con eso de que fue publicado, pero fue publicado en los tiempos de la hermana White en un libro. Ese manuscrito fue refinado, y veamos lo que dice la Sierva de Dios al respecto de este punto. Lo voy a leer de una cita que se encuentra en
Mensajes Selectos, tomo 3, página 606 en adelante, dice al hermano Smith, que es alguien que se encargaba de las cuestiones de imprenta, me imagino que está hablando de Urías. Hoy le despaché una carta, pero he recibido información de Battle Creek en el sentido de que la obra de los testimonios no es aceptada. ¿Y cuál es el tema? Se me mostró hace años que no debemos demorar en publicar la importante luz que me fue dada, aunque yo no pudiera preparar el material en forma perfecta. Claro, la sierva de Dios estaba enviando sus escritos, sus discursos, sus publicaciones, y como no estaba 100%, no salía por imprenta, ¿sí? Pero se me mostró, y escuchen bien, porque en un momento se le mostró una cosa, pero después se me mostró que debo presentar a los hermanos de la mejor manera posible la luz recibida. O sea, que si ella escribió una cosa, si media... En la imprenta tenían que arreglarse esas cuestiones, no dejarse así desprolijidades, cuestiones de escritura, ¿sí? Y entonces, a medida que recibiera una luz mayor y usara las capacidades que Dios me ha dado, recibiría una mayor habilidad para emplearla en mis escritos y discursos, ¿sí? Esa era la fuente con la que después se hacían las publicaciones. Tenía que mejorar tanto como fuera posible para llegar a la perfección, para que mis escritos fueran aceptados por las mentes inteligentes. Entonces dice, todo defecto, hasta donde sea posible, debe ser quitado de las publicaciones, ¿sí? A medida que la verdad se desarrolle y llegue a ser ampliamente distribuida, debe ejercerse el mayor cuidado posible para perfeccionar las obras publicadas. Claramente, un escrito y un discurso de la hermana White es la materia prima, pero no es la obra publicada. Esa materia prima había que ser refinada para que salga por la imprenta, ¿sí? Por más que aparezca una fecha, esa fecha no dice que fue publicado por la imprenta. Simplemente, no sé cómo ustedes escriben cartas, pero cualquier carta arranca con una fecha, ¿sí? Para explicar dónde la escribiste, en qué momento. Y hablando de obras publicadas, citó a Andrews, Elena, y él habla de que en cuanto a la historia del sábado del hermano de Andrews, que él demoró la obra por mucho tiempo, ¿sí? Obra habla del libro. No habla de escrito, no habló de la carta de Andrews. Otros libros, ¿sí? La primera edición se agotó, no está hablando acá de cartas. En fin. Mensajes Selectos tomo 1 dice, y ella cita de una publicación suya, una supresión que hicieron al libro Primeros Escritos, muy interesante para que después ustedes avancen y lean también. Ella dice que había una cita que sacaron, ¿sí? Y ella dice, no hay nada en esto que todavía no sostengamos. El análisis de nuestras obras publicadas, Primeros Escritos, mostrará nuestra creencia de que los justos vivos recibirán el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Sí? O sea, es la obra publicada la que certifica si este pensamiento es correcto o no. Entonces, vamos a sus obras publicadas. Con respecto a Mateo 28:19, esto es sacado de dos revistas. Uno, la Reverend Herald, del 26 de octubre de 1897, párrafo 9, que acá está el original. Después ustedes lo pueden buscar y chequear que esto es así. 26 de octubre de 1897, Reverend Herald. Y también de el Hogar Misionero, creo que es así, HM. 1 de julio de 1897, o sea, primero se escribió esta y después se escribió esta, pero las dos dicen exactamente lo mismo. ¿Qué cosa? Antes de ir, Cristo les dio a sus discípulos una buena promesa de que después de su ascensión, Él les enviaría el Espíritu Santo. Por tanto, id, Él dijo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, un Dios personal, y del Hijo, un Salvador personal, presten atención, y del Espíritu Santo, enviado del cielo para representar a Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es la explicación que da la hermana White? Y estos corchetes, mis hermanos, fíjense acá, están en el original, no es que los agregué yo u otra persona, están en el original, ¿sí? Habla del Padre como un Dios personal, del Hijo como un Salvador personal y del Espíritu Santo, y fíjense, no dice como un espíritu personal, sino como enviado del cielo para representar a Cristo.
Si la sierva de Dios hubiese querido decir que el Espíritu Santo es una persona, ¿no hubiese colocado allí también que el Espíritu Santo lo es un ser personal? Muy interesante, mis hermanos, para meditar. Y los invito, sin entrar en controversias, que ustedes busquen en publicación, en obras publicadas, no en manuscritos, no en cartas, no en discursos tipografiados, sino en manuscritos, en obras publicadas, libros, periódicos, folletos, con fecha de publicación de imprenta en los tiempos que la hermana Joy vivía, que el Espíritu Santo es una persona como Dios es una persona. Busquen uno solo de esos argumentos, uno solo de esos escritos, ¿sí? Y no digan, el de Desea a toda la gente es página 625, la tercera persona de la divinidad. Porque si hay algún asunto con ese tema, te invito a ver el video que se titula La tercera persona de la divinidad, grabado por este servidor hace ya 4 años para este mismo canal, y poder desarmar un poco ese asunto del Espíritu Santo como esa tercera persona, ¿sí? Urias Smith dijo para el año 1858, hablando de este mismo tema: somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Según lo que dicen en la actualidad, un acérrimo arriano, pero no tiene ni idea de lo que creía, porque él aún cita Mateo 28, 19, ¿sí? Que hoy en día dicen que es el argumento trinitario, y lo cita un antitrinitario. Él dice: expresamos de esta manera nuestra creencia en que, en la existencia de un único Dios verdadero, la mediación de ¿quién? De su Hijo, o sea, ese Dios tiene un Hijo, porque nos está citando como a continuación, cuando nos habla de Padre, nos habla de Dios, a diferencia de Cristo, el Hijo, nos habla de que ese Hijo es el Hijo de ese único Dios verdadero, y la influencia del Espíritu Santo. Y no quiero acá citar citas de Urias Smith de lo que piensan con respecto al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa Mateo 28, 19? Expresa la creencia, es una enseñanza, no es una fórmula bautismal, es una enseñanza que expresa la creencia de este pueblo en un único Dios verdadero, en la mediación de su Hijo, y la influencia, porque es esa una influencia del Espíritu Santo. Hablando de Dios personal, porque la sierva de Dios dice acá que es un Dios personal el Padre, acá nos deja bien en claro que solamente hay un único ser que es un Dios personal, ¿sí? Cuando habla en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 276 y 277, la sierva de Dios nos dice: en la creación del hombre se manifestó la intervención de un Dios personal. Entonces, ese Dios personal, existente por sí mismo, sopló en ese cuerpo el aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser vivo e inteligente que respiraba. Y termina diciendo: por Jesucristo, o sea, por medio de él, un Dios personal creó al hombre. O sea, Jesucristo no es ese Dios personal, porque es por medio de Jesucristo que un Dios personal creó al hombre y lo dotó de inteligencia y poder. Sigue la cita: como ser personal, Dios se revela en su Hijo. Y fíjense cómo detalla este asunto hasta el cansancio de la sierva de Dios. Jesús, el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, vino a esta tierra en forma de hombre. ¿Cómo qué? Como Salvador personal vino al mundo. Como Salvador personal ascendió al cielo. No es un éter, un aire. Como Salvador personal intercede en los atrios celestiales. Ante el trono de Dios ministra uno en favor como semejante al Hijo del Hombre. Entonces, veamos esto en profundidad. Cuando hace referencia de Dios, Dios personal, es una persona. Cuando habla del Hijo, un Salvador personal, es una persona. Donde dice, y lean Testimonios para la Iglesia, tomo 8, y cuando envió el Espíritu, envió un Espíritu personal. Otra cita. La deidad, esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 344, y esto para sacarnos todas las dudas. La deidad es el autor de la naturaleza. En sí mismo, el mundo natural no tiene poder sino el que Dios le suministra. Hay un Dios personal. ¿Quién es? El Padre. Hay un Cristo personal, el Hijo. ¿Y del Espíritu Santo? Busquen, queridos amigos. No van a encontrar una sola cita en este sentido. Y si lo hay, por favor, bienvenido sea en el chat o en los comentarios, bienvenido sea también. Mientras sea de una obra publicada, ¿sí?
Y ahí lo deja bien claro. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Sí? Fíjense que está citando. Dios es el Padre y Cristo es el Hijo, ¿sí? Que es el resplandor de su gloria. Hablando acerca del Hijo, dice que Cristo vino como un salvador personal para el mundo, representó a un Dios personal. No dice es el Dios personal, sino que lo representó. Es la imagen de ese Dios personal. Es la expresa imagen de la sustancia del Padre. En Él, y escuchen bien cuando dice que es la expresa imagen, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Nuevamente no está hablando acá de la jerarquía, sino de la naturaleza. Que habita en Él la divinidad. La divinidad del Padre habita en Cristo. Por eso Él lo puede expresar y representar tan bien a su Padre, que dijo en Juan 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No que Él sea el Padre, sino que Él lo está representando. Así como cuando nos vean a nosotros, no nos van a ver a nosotros, van a ver a Cristo. Pero nosotros seguimos siendo nosotros. Ahora, cuando nos ven, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Otra cita que orienta este punto dice: los que creen en la verdad debieran reconocer que son hijos de Dios, niñitos que tienen que criar. Muéstrense agradecidos a Dios por sus numerosas bendiciones y llenos de un amor unos hacia otros, porque tienen un solo Dios. ¿Cuántos? Uno solo. Y un Salvador. No dice un solo Dios que es ese Salvador, sino un solo Dios y un Salvador, así como un solo Espíritu. El Espíritu de Cristo. Cuando me dicen, ¿y ese Espíritu? Bueno, ahí lo dice bien claro. Un solo Espíritu. El Espíritu de Cristo, el cual debe crear la unión en sus filas. Con respecto al bautismo, ¿sí? Las fórmulas bautismales, en fin, ¿sí? ¿Por qué Mateo 28, 19 y después encontramos en Hechos de los Apóstoles que nunca utilizaron esa mención de nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Sí? Hay que hacer toda una explicación que no me va a dar el tiempo, pero los invito a leer, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo, bueno, este es el 27, el libro el capítulo de Éfeso, y vamos a encontrar la historia de los discípulos de Juan el Bautista, que habían sido bautizados en ese bautismo y que no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, cuando el apóstol Pablo les expuso las grandes verdades que constituyen el fundamento de la esperanza del cristiano, les habló de la venida de Cristo a esta tierra, de su cruel muerte de ignominia, les dijo cómo el Señor de la vida había roto las barreras de la tumba y se había levantado triunfante de la muerte. Repitió la comisión del Salvador a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y adoctrinad a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo les dijo esto? ¿Lo dijo en el agua? Lo repitió en ese momento de enseñanza, mis hermanos. Él estaba expresando, exponiendo las grandes verdades, ¿sí? No estaba diciendo, bueno, ahora vengan discípulos, ahora los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que en el contexto de la enseñanza de esta verdad de Mateo 28, 19, ¿sí? Les está expresando el gran plan de salvación, la creencia en ese Dios, en su Hijo Jesucristo y en ese que iba a representar a Cristo en la tierra, ¿sí? En la influencia del Espíritu Santo. Les habló también de la promesa de Cristo de enviar el Consolador, por cuyo poder se realizarían poderosas señales y prodigios, y describió cuán gloriosamente esta promesa se había cumplido en el día del Pentecostés. Entonces, ¿en qué contexto lo dice? Fuera del agua. En ningún momento dijo estas palabras y los introdujo al agua bautismal. Pero después dice que con profundo interés, párrafo siguiente, y agradecido y maravillado gozo, los hermanos escucharon las palabras de Pablo. Por la fe aceptaron la maravillosa verdad del sacrificio expiatorio de Cristo y la recibieron como su Redentor. O sea, habían conocido el bautismo de Juan, habían conocido que lo que Dios le había puesto a Juan, ¿sí? Porque esto es muy importante. ¿Quién es el que le dio autoridad a Juan para predicar, para bautizar?
Si vamos a Juan, perdón la hora, este es un tema que la verdad da para mucho, lo voy a hacer sintético, ¿sí? Pero dice que Juan no conocía a Cristo, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, y que permanece en él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Claramente Cristo no le podría haber dicho esto porque no le conocía, ¿sí? ¿Y quién fue el que lo dijo? Bueno, la persona del Espíritu Santo tampoco, porque le está diciendo que va a venir el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que se lo dijo? El Padre, ¿sí? El Padre es el que envió a Juan a bautizar, ¿sí? ¿Y para qué bautizaba Juan? Juan bautizaba para arrepentimiento. Dice, Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. No que se iban a perdonar sus pecados en eso, en ese bautismo, sino que los preparaba para recibir a Cristo, para recibir ese perdón. El bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento. Ese fue su mensaje. Lucas 3:3, lo podemos leer en varias partes de la Escritura. Pero cuando vinieron los apóstoles, y después de predicar Pedro un discurso maravilloso, todos le dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué dijo Pedro? Arrepentíos. El mensaje de Juan. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados, en el nombre de Cristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Volvemos nuevamente a Hechos de los Apóstoles. Tranquilos, vamos tranquilos. Les predica de esto, aceptan, y cuando aceptan este mensaje, fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús. Ahí sí, los sumerge en el agua, en ese nombre bendito, y habiendo impuesto las manos Pablo, recibieron también, ¿qué cosa? El bautismo del Espíritu Santo. Habían recibido el de arrepentimiento, que era el de Juan, que es el que enviaba el Padre. Habían recibido ahora para perdón de los pecados en el nombre de Jesús, y ahora recibían también el bautismo del Espíritu, por el cual fueron capacitados para hablar los idiomas de otras naciones y para profetizar, ¿sí? Les sacaba el miedo y les daba las herramientas para predicar. Estaban habilitados para trabajar como misioneros en Éfeso y en su vecindad, ¿sí? Maravilloso, mis hermanos. Otra cita también de la sierva de Dios en este contexto, hablando acerca del nombre de Cristo, dice en Hechos de los Apóstoles, página 23, que los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre para salvar a los pecadores. Su fe habría de concentrarse en aquel que es la fuente de la misericordia y el poder. En su nombre habían de presentar sus peticiones ante el Padre y recibirían respuesta. Habían de bautizar en el nombre del Padre, arrepentimiento, del Hijo, del perdón, y el Espíritu Santo, santidad, ¿sí? Que son 3 momentos en la experiencia del cristiano: arrepentirse, el perdón de los pecados y recibir el poder de Dios, su santidad. ¿Pero por qué menciona tanto el nombre de Cristo el Evangelio y no tanto el arrepentimiento o el Espíritu Santo, ¿sí? El de santidad? ¿Por qué tanto el nombre de Cristo? Porque el nombre de Cristo había de ser su consigna, ¿sí? Es la frase, la mención, la diferencia con respecto a lo que se venía haciendo antes. Ahora en Cristo tenemos autoridad para vencer el pecado, para recibir perdón y para obtener la santidad. Era su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción, la fuente de su éxito. Nada que no llevara su nombre y su inscripción había de ser reconocido en su reino. Cuando Cristo dijo a sus discípulos, salid en mi nombre para traer a la iglesia a todos los que creen, les presentó claramente la necesidad de conservar las sencillas. Entonces, cuando leemos el nombre de Cristo, simplemente están haciendo hincapié en el perdón de los pecados, ¿sí? Es el gran mensaje para su tiempo. Y esto no ocurrió solo en Hechos 2:38, ¿sí? Cuando uno lee esta secuencia de arrepentirse, bautizarse en nombre de Jesús y recibir el Espíritu, luego lo repite Pedro en el capítulo siguiente. Vamos a Hechos 3 y vamos a encontrar que Pedro vuelve a decir, arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Segundo paso, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo, que os fue anunciado. Maravillosa revelación, mi hermano. Arrepentimiento, perdón de pecados y una vida en santidad. Esa es la creencia, por un lado, en ese Dios verdadero, en su Hijo Jesucristo, como seres personales ambos, y en el enviar a su Espíritu a nuestras vidas, ¿sí? Así también está expresando ese proceso que tiene que ocurrir en la vida del creyente.
Y finalizo, esto es una cita de que la hermana White no solamente recibió el bautismo, como vimos en Primeros Escritos, al principio de su ministerio, sino que el 12 de junio de 1868. Dice su esposo, Jaime, en la presencia de no menos de 200 guardadores del sábado en la iglesia de Battle Creek, Michigan, cuando yo la estaba bautizando al principio de su experiencia, en el momento en que estaba levantando el agua, fue arrebatada en visión. Jaime White, el marido de Elena, rebautizó a la hermana White. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Bueno, ahí vemos que el bautismo que ella había recibido en la iglesia metodista no era suficiente, ¿sí? Y no era el propio, ¿sí? En los tiempos en los que ella estaba viviendo ya para 1868, cuando ya se habían organizado y estaban presentando la verdad presente en toda su fuerza, ¿sí? La sierva de Dios, esto por ahí no lo viste nunca, también se rebautizó. Y así como Cristo, que no necesitaba bautismo, se bautizó, lo hizo, por ejemplo, también para nosotros, así también en estos postreros días nos está llamando a tomar una decisión. ¿Sí? Sé que en este momento es complicado hablar de bautismo, por lo menos acá en Argentina, con todo este encierro, de poder trasladarse e ir y hacer esas tareas, ¿sí? Pero se nos está llamando a tomar hoy una decisión. Esto no es un tema que tiene que ser de discusión, sino que nos tiene que llevar a una vida de santidad, a dejar el pecado, a pedir perdón por nuestros pecados, a recibir ese perdón y a vivir bajo una nueva novedad de vida, ¿sí? En esta santa influencia que Dios nos envía por medio de su Santo Espíritu.